Buen día, mis hermanitos, gusto de saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Ven a Cristo, donde los esperamos con muchas ansias en este inicio de año 2025, esperando en Dios que todos se encuentren bien y que ya estén pues iniciando sus labores, ¿verdad? Como el Señor nos permite hacerlo y como cada uno de nosotros queremos fortalecernos todos los días en el Señor, pues nuevamente llevamos hacia sus casas el Evangelio. Esta meditación tan preciosa en el que el Señor nos invita a seguirlo, en el que el Señor nos invita a ser obedientes, en el que el Señor nos invita a transformar nuestras vidas a través de su palabra. Y por eso el día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del versículo 45 al versículo 52. Y dice así: enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo procedieran a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse, subió al monte a orar. Anochecía y la barca estaba en medio del lago y él solo en la costa. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario hacia la madrugada, se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo habían visto y estaban asustados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos estaban absolutamente asombrados, ya que no habían entendido lo de los panes, porque tenían la mente cerrada. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues este pasaje tiene vamos a sacarle dos mensajes que el Señor quiere que nosotros entendamos acá. La primera parte que leemos del Evangelio es porque está hablando que venía de la multiplicación de los panes, donde le había dado de comer a 5,000. Entonces, y que habían recaudado los sobrantes de 7 canastos. Entonces los discípulos estuvieron con él, vivieron el acontecimiento, pero todavía no entendían lo que había pasado. Entonces dijo él que subieran a la barca y que se encontraban después en Betsaida. Pero este proceso fue difícil para los discípulos porque ellos no lograban entender lo que pasaba. Y encima de esto viene Jesús y viendo que ellos estaban en medio del lago tratando de pescar cuando él camina sobre las aguas. Pero antes de llegar a esto ocurre un acontecimiento bien importante que es el mensaje que Dios nos quiere dar también en este evangelio, que es el de la oración. Él primero se fue a orar, después de despedir a toda la gente, después de la multiplicación de los panes, él se fue a orar. Todo lo hacía en oración, todo lo ponía en las manos del Padre Celestial. Y eso es bien importante en nuestras vidas. Si nosotros no oramos, si no tenemos esa comunicación con Dios, si no tenemos esa comunicación con Jesús a través de la oración, muchas veces vamos a entender cómo es que el Señor trabaja en nuestras vidas. Tenemos muchos milagros en nuestras vidas, todos los días suceden milagros en nuestras vidas, todos los días está Jesús con nosotros mostrándonos el camino, sin embargo no lo podemos ver. Sin embargo, no sentimos muchas veces tampoco su misericordia. Y eso pasa porque no oramos. Él nos enseña a que todo se logra con oración. Que todos nuestros planes, que todo lo que nosotros, las decisiones que vamos a tomar, que todo lo que hagamos, lo hagamos en oración. Y el Señor está ahí, presente. Y entonces nosotros vamos a identificar esos grandes milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Pero cuando nos falta la oración, entonces nos falta también tener fe. Y por eso los discípulos estaban todavía atormentados de cómo había pasado esa multiplicación de los panes. Y luego lo ven caminar sobre las aguas, acercándose a ellos. Y dice la palabra, estaban asustados, no sabían quién era.
Y cuando se acerca a ellos y se sube a la barca y se calma la tormenta, entonces siguen asustados. Ellos no entendían. Lo tenían enfrente, lo veían, estaban con él, lo escuchaban, vieron muchos milagros, pero ellos todavía no lograban entender. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros corazones están cerrados a la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos o quizás oímos, pero no escuchamos. Porque si escucháramos, nosotros meditáramos en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer su voluntad. Pero muchas veces no lo hacemos, solamente oímos y quedamos asustados de lo que pasa y decimos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y de dónde vino esto? Y recibimos la misericordia, recibimos las bendiciones, recibimos milagros y aún así no lo entendemos. Entonces el Señor en este evangelio nos quiere dejar dos mensajes. El primero, la oración. Y el segundo, la confianza, que es la fe. Confiar siempre en el Señor, que Él está siempre a nuestro lado en los momentos difíciles y en los momentos no tan difíciles de nuestra vida. Siempre está el Señor ahí. Y cuando nosotros recibimos algo bueno, decimos qué alegre, hoy estoy bien, ya recibí esto o compré lo que quería, pero no nos damos cuenta que esas son las bendiciones de Dios. Y si nosotros estamos en constante oración, vamos a entender que cada cosa que pasa en nuestra vida es misericordia de Dios, es gracia de Dios, es un regalo de Dios, es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso aquí en la última parte dice que ya no habían entendido lo de los panes porque tenían la mente cerrada. ¿Y qué es tener la mente cerrada? Tener un corazón cerrado. Porque muchas veces queremos encontrarle explicación a todo lo que nos pasa. Poner excusas o tener razones. ¿Por qué me sucedió esto? Tengo que empezar a analizar por qué me está pasando esto o por qué me pasó lo otro. Pero si empezamos a razonar toda esa misericordia y esos milagros que el Señor hace en nuestras vidas, es donde empezamos nosotros a cerrar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y tenemos que tenerlo abierto a la voluntad de Dios. La fe, esa es la puerta que abre la gracia, la misericordia de Dios y que muchas veces no entendemos qué es lo que pasa, pero no lo podemos razonar porque estamos poniendo un corazón cerrado, un corazón lleno de razones, un corazón que quiere explicación a lo que pasa. Y muchas veces lo que pasa en nuestras vidas no tiene explicación porque viene de Dios, porque viene de su gracia y de su misericordia. Así es que mis hermanos, ya que estamos dando los primeros pasos en este nuevo año, pues que este año sea de gran bendición para cada uno de ustedes, lleno de amor, de misericordia y de mucha fe. Pero especialmente pongamos en práctica lo que Jesús nos muestra aquí, la oración. Esa es la relación que tenemos que tener con nuestro Señor todos los días para poder identificar su misericordia. Que Dios les bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.